Esa mañana el hospital olía a desinfectante y a algo que no supe nombrar. Rodrigo estaba en la cama, con los ojos cerrados, conectado a una máquina que respiraba por él. Yo estaba sentada a su lado, con las manos en el regazo, mirándolo como se mira a alguien que ya no reconoces del todo. 38 años compartiendo una cama, una mesa, un apellido. Y ahí estaba yo, sin saber qué sentir. La enfermera entró sin llamar. Me dejó una carpeta sobre las rodillas. Los documentos del seguro, señora. Necesitamos su firma antes de las 2. La carpeta era gruesa. Formularios, fotocopias, números. Yo nunca había manejado estas cosas. Rodrigo siempre decía que él se encargaba, que yo no tenía que preocuparme. Abrí la carpeta. Busqué el lugar donde firmar, y entonces vi algo que no debía estar ahí. Era una hoja distinta a las demás, más delgada, con membrete de un banco que yo conocía, pero con un número de cuenta que nunca había visto. El titular era mi nombre, Elena Vázquez de Montoya, mi nombre completo, mi número de identificación, mi firma al pie, pero yo no había firmado eso, nunca. Me quedé inmóvil durante varios segundos. Rodrigo siguió durmiendo. La máquina siguió respirando. Doblé la hoja con cuidado, la metí dentro de mi bolso, debajo del monedero, debajo de todo. Firmé los documentos del seguro, esperé a que la enfermera se fuera, y salí del hospital sin decirle nada a nadie. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con la hoja sobre la mesa y una taza de té que se enfrió sin que yo la tocara. La cuenta había sido abierta hacía 9 años. 9 años atrás, yo tenía 53. Rodrigo tenía 59. Mateo, nuestro hijo mayor, acababa de casarse con Valeria. Recordé ese año. Recordé que Rodrigo había estado muy ocupado. Muchos viajes, muchas reuniones. Yo no preguntaba. Aprendí pronto que preguntar lo ponía de mal humor. La hoja tenía movimientos. No todos, solo un resumen. Pero alcanzaba para ver. Depósitos regulares, cada mes, durante años. Retiros también, grandes, a otras cuentas. Mi nombre en cada línea. Como si yo hubiera estado ahí. Como si yo hubiera decidido. Pero yo no sabía nada. A la mañana siguiente fui al banco. Me puse el vestido azul que Rodrigo siempre decía que me quedaba bien. No sé por qué lo hice. Supongo que quería parecer respetable. Quería que me tomaran en serio. La señorita de la ventanilla era joven. Sonrió con esa sonrisa de entrenamiento. ¿En qué le puedo ayudar? Le mostré mi identificación. Le dije el número de cuenta. Quisiera información sobre esta cuenta. Está a mi nombre. Ella tecleó. Esperé. Sí, señora Vázquez. ¿Tiene su tarjeta? No tengo tarjeta. Ella frunció el ceño, apenas. ¿Nunca la solicitó? Nunca supe que esta cuenta existía. Hubo un silencio incómodo. Voy a llamar a mi supervisor. El supervisor se llamaba Germán. Tendría 40 años, corbata gris, cara de no querer problemas. Me hizo pasar a una oficina pequeña. Le expliqué. Le mostré la hoja. Él miró la pantalla. Miró la hoja. Me miró a mí. Señora, la cuenta fue abierta con su documentación. Hay una firma en el contrato original. ¿Puedo verla? Dudó. Es un proceso. Necesitaría solicitarlo formalmente. Entonces quiero solicitarlo formalmente. No esperaba que yo dijera eso. Lo vi en su cara. Me dio un formulario. Me explicó que tardaría entre 5 y 10 días hábiles. Salí del banco con el formulario en la mano y el corazón golpeándome las costillas. Pero así hay algo que no supe ver todavía. Había una cámara en la entrada del banco y alguien me estaba esperando afuera. Era Valeria, mi nuera, la esposa de Mateo. Estaba apoyada contra un carro con lentes de sol, como si estuviera ahí por casualidad. Pero no era casualidad. Elena. Me dijo mi nombre como si fuera una pregunta. Valeria, ¿qué haces aquí? Mateo me dijo que te había visto salir temprano. Se preocupó. Estoy bien. Ella sonrió. Era una sonrisa que yo conocía. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Cómo está papá? Igual. ¿Necesitas algo? No. Hubo un momento de silencio. ¿Fuiste al banco por lo del seguro? Preguntó. Sí, dije. Y no dije más. Valeria sintió despacio. Me dio un beso en la mejilla que no pedí. Cualquier cosa que necesites, llámame. Somos familia. La vi alejarse y pensé, somos familia. Qué palabra tan grande para algo tan vacío. Rodrigo y yo nos casamos cuando yo tenía 24 años. Él era 10 años mayor. Trabajaba en construcción. Tenía una empresa pequeña. Sabía hablar con seguridad. A mí me parecía que eso era suficiente. Mi madre me dijo que era un buen hombre. Aprendí pronto lo que eso significaba en su idioma, que no pegaba, que no tomaba, que traía dinero a casa. Nadie me dijo nada sobre lo demás, sobre las decisiones que se toman sin preguntarte, sobre las cuentas que se abren con tu nombre sin avisarte,
sobre los años que pasan y tú nunca terminas de entender por qué te sientes tan sola en tu propia casa. Tuvimos 2 hijos, Mateo y después Daniel, que se fue a vivir lejos cuando cumplió 22 y casi no llama. Rodrigo siempre dijo que Daniel era el problema, que era ingrato, que se había ido porque era egoísta. Yo nunca dije lo que pensaba. Pensaba que Daniel se fue porque en esta casa no había aire. Esa tarde fui a ver a Rodrigo otra vez. Estaba más despierto. Me miró cuando entré. ¿Dónde estabas esta mañana?, preguntó. La voz débil, pero el tono igual de siempre. Haciendo diligencias. ¿Qué diligencias? Lo del seguro. Él asintió. Cerró los ojos un momento. Mateo puede encargarse de eso. Ya lo resolví yo. Silencio. Elena. Abrió los ojos. No compliques las cosas. Esa frase. ¿Cuántas veces la había escuchado? No compliques las cosas. Como si mi existencia fuera una complicación. Descansa, le dije. Y me senté. Y no dije nada más. Pero adentro algo se había movido. Algo que llevaba mucho tiempo quieto. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Esa noche Mateo me llamó. Mamá, ¿qué pasó en el banco hoy? Lo dijo directo, sin rodeos. ¿Cómo sabes que fui al banco? Valeria me dijo. Claro. Fui por unos documentos del seguro. ¿Necesitabas algo? Me puedes pedir a mí. ¿Puedo ir sola al banco, Mateo? No dije que no puedas. Pausa. Papá está delicado. No es momento de andar moviendo cosas. Esa frase me detuvo. Andar moviendo cosas. ¿Qué sabía él? Buenas noches, Mateo. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pared. Y entonces recordé algo. Hacía 3 semanas, antes de que Rodrigo cayera enfermo, Tei había escuchado una conversación. Yo estaba en el pasillo. Rodrigo hablaba por teléfono en la sala. Había una frase que no entendí en ese momento. Decía, no te preocupes, cuando esté listo, ella no va a saber nada. Yo pensé que hablaba de un negocio. Ahora no estaba tan segura. Esa noche busqué en el estudio de Rodrigo. Me había dicho 1000 veces que no entrara ahí cuando él no estaba. Siempre con alguna razón distinta. Los papeles en orden, la privacidad del trabajo, la costumbre. Yo siempre obedecí. Esa noche abrí la puerta. El estudio olía a él, a su colonia, a papel viejo, a algo cerrado. Encendí la lámpara del escritorio. Había cajones con llave. 3 de ellos. El cuarto no tenía llave. Adentro encontré carpetas, facturas, recibos de la empresa. Nada. Iba a cerrar el cajón cuando sentí algo en el fondo, debajo de las carpetas. Una superficie diferente. Era un sobre manila, sin nombre, sin remitente. Lo abrí. Adentro había 3 hojas. La primera era un estado de cuenta de otra institución financiera. También a mi nombre. También con movimientos que yo no reconocía. La segunda era la copia de una transferencia. Por una cantidad que me costó leer. Muchos ceros. El destinatario era una cuenta a nombre de alguien llamada Lorena Ibáñez. La tercera hoja era una fotografía. Rodrigo. Joven, quizás 10 años atrás. Sonriendo. Con una mujer que yo nunca había visto. Y un niño pequeño de la mano. El niño tendría 4 o 5 años. Miré la fotografía durante mucho tiempo. Afuera empezó a llover. Y el teléfono fijo de la casa comenzó a sonar. La llamada sonó 3 veces. 4. 5. No contesté. Me quedé ahí, parada en el estudio de Rodrigo, con la fotografía en la mano y la lluvia golpeando la ventana. El teléfono dejó de sonar, y el silencio que quedó fue peor que el ruido. Volví a mirar la imagen. La mujer era joven, tendría unos 35 años en esa foto, quizás menos. Cabello oscuro, rizado, una sonrisa que no era para la cámara, era para él, para Rodrigo, ese tipo de sonrisa que no se puede fingir. Y el niño tenía los ojos de Rodrigo. Lo supe antes de querer saberlo. Guardé las 3 hojas dentro del sobre, el sobre dentro de mi bolso. Apagué la lámpara del estudio. Cerré la puerta exactamente como la encontré. Subí a mi cuarto. Me senté en la cama y esperé a que amaneciera. No lloré esa noche. No sé si fue fortaleza o simplemente que algo dentro de mí ya lo sabía. Que alguna parte de mí llevaba años construyendo una pared para cuando llegara este momento, sin saber exactamente qué momento sería, pero sabiendo que llegaría. 38 años de preguntas que no hice, de respuestas que no busqué, de silencios que interpreté como paz cuando en realidad eran mentiras bien acomodadas. A las 6 de la mañana me levanté, me bañé, me vestí, hice café. Me senté en la cocina con mi taza y el sobre manila sobre la mesa, y pensé en lo que tenía que hacer. Necesitaba ayuda, pero no de Mateo, no de nadie de la familia. Pensé en Consuelo. Consuelo Arbeláez vivía 3 casas más arriba.
en la esquina con el árbol de mango que nadie podaba. Teníamos 70 años de vecindad entre las dos familias y más de 40 de amistad real. Ella había sido abogada. Se retiró a los 62. Pero yo sabía que el derecho no se le había olvidado. La llamé a las 7:30. Contestó al segundo timbre. Elena, ¿estás bien? Necesito hablar contigo. Hoy, si puedes. Una pausa pequeña. Ven a las 10. La casa de Consuelo olía a café recién colado y a libros. Siempre había libros en cada cuarto, en cada superficie, como si las palabras fueran parte de los muros. Me hizo pasar a la sala. Me sirvió café sin preguntar. Se sentó frente a mí y esperó. Le conté todo. El documento en la carpeta del hospital, el banco, la cuenta a mi nombre que yo nunca abrí, la conversación con Mateo, el sobre en el estudio, las transferencias, el nombre de Lorena Ibáñez, la fotografía. Consuelo escuchó sin interrumpirme, con esa quietud que tienen las personas que saben que las palabras necesitan espacio para salir completas. Cuando terminé, te tomó su taza, bebió despacio. ¿Tienes el sobre contigo? Sí. ¿Y el documento del banco? También. Bien. Me miró fijo. Elena, lo que me estás describiendo tiene un nombre legal. Usar la identidad de otra persona para abrir cuentas o mover dinero, sin su consentimiento, es fraude. No importa que sea tu esposo. No importa que lleven décadas casados. Escuchar esa palabra fue extraño. Fraude, aplicada a Rodrigo, al hombre que dormía en mi cama desde los 24 años. ¿Qué hago? Primero, no muevas nada. No toques esas cuentas. No firmes ningún documento que Mateo o Valeria te pongan enfrente en los próximos días. ¿Por qué los próximos días? Consuelo dejó la taza sobre la mesa con cuidado. Porque si Rodrigo está mal de salud y hay dinero de por medio, alguien va a querer asegurar ese dinero antes de que tú te enteres de todo. Oni hizo una pausa. Y parece que ya te estás enterando. Sentí frío aunque la mañana era cálida. ¿Crees que Mateo sabe? No lo sé, pero esa frase que me dijiste, lo de no es momento de andar moviendo cosas. Eso no lo dice alguien que no sabe nada. Así hay algo que yo todavía no quería aceptar, que mi propio hijo podía estar en esto. Antes de continuar, si esta historia te está llegando, dale like. Lo que viene ahora cambia todo. Salí de la casa de Consuelo con una lista de pasos escritos a mano en un papel doblado. Ella tenía letra clara, de maestra, de alguien que sabe que las palabras escritas pesan más que las habladas. El primer paso decía: consigue copias de todos los documentos que puedas antes de que alguien los haga desaparecer. El segundo: habla con un abogado en ejercicio. Yo te recomiendo uno. El tercero era el más difícil. No le digas a nadie lo que sabes. Todavía no. Doblé el papel, lo guardé junto al sobre y manejé al hospital. Rodrigo estaba despierto cuando llegué. Tenía mejor color. El médico había dicho que la crisis había pasado, que en unos días podría ir a casa con cuidados específicos. Me alegré por eso, o intenté alegrarme. Me senté a su lado. Él me miró de esa manera que siempre interpretaba como afecto, pero que ahora no sabía cómo leer. ¿Dormiste?, me preguntó. Algo. Tienes cara de no haber dormido. Estoy bien. Silencio. La máquina pitando suave. La luz blanca del cuarto. Mateo va a venir esta tarde, dijo. Quiere hablar sobre la casa. ¿Qué de la casa? Unos trámites, para que todo esté en orden mientras yo me recupero. Lo dijo con naturalidad, como si fuera algo sencillo. Como si yo fuera para sentir y no preguntar más. ¿Qué trámites, Rodrigo? Me miró. Unos documentos, firmas, nada complicado. Ahí estaba otra vez esa palabra. Complicado, como si entender lo que era mío fuera complicar las cosas. Cuando Mateo venga, hablaré con él, dije. Rodrigo asintió, volvió a cerrar los ojos, y yo me quedé sentada, respirando despacio, guardando todo adentro. Mateo llegó al hospital a las 4 de la tarde. Traía una carpeta, delgada, café, con una liga azul alrededor. Me dio un beso en la mejilla. Mamá, ¿cómo estás? Bien, saludó a su padre. Hablaron un momento de cosas sin importancia, el clima, el médico, la comida del hospital. Después Mateo se volvió hacia mí. Mamá, hay unos documentos que necesitamos firmar, para la administración de los bienes mientras papá está en recuperación. El abogado dice que es lo más conveniente para proteger los activos de la familia. Activos de la familia. ¿Qué abogado? El doctor Fuentes. Lleva años trabajando con papá. Yo no conozco a ningún doctor Fuentes. Papá lo conoce bien. Es de confianza. Tomé la carpeta. La abrí despacio. Eran 3 hojas. Muchos términos legales. Pero entendí lo suficiente. Básicamente, yo cedía la administración de todos los bienes comunes a Mateo, de manera temporal,
mientras Rodrigo se recuperaba. Temporal. Esa palabra en los documentos legales no significa lo mismo que en la vida real. Lo aprendí esa tarde. Dame unos días para leerlo bien, dije. Mateo frunció el ceño apenas. Casi nada, pero yo lo vi. El doctor Fuentes dice que entre más rápido mejor, por seguridad legal. Unos días, Mateo. Rodrigo habló desde la cama. Elena, no compliques esto. Ah, esa frase otra vez. Cerré la carpeta. Me llevo los documentos, los leo y hablo con ustedes. Nadie dijo nada más. Guardé la carpeta en mi bolso junto al sobre manila, junto al papel de consuelo, y salí del cuarto sin que me temblara la voz. En el pasillo del hospital me detuve un momento. Me apoyé contra la pared fría. Respiré. 38 años de hacer lo que me decían, de no complicar, de firmar donde me ponían el dedo, de creer que el amor era eso, esa docilidad callada que todo el mundo llamaba respeto. Y ahora, con una carpeta en el bolso y una fotografía de una mujer que no conocía, entendía que toda esa docilidad no había sido amor. Había sido conveniente para ellos, muy conveniente. Esa noche llamé al número que Consuelo me había dado. La abogada se llamaba Patricia Solano, voz directa, sin adornos. Le expliqué la situación en 15 minutos. Ella escuchó. Hizo 3 preguntas concretas. Tomó nota de los números de cuenta, del nombre de Lorena Ibáñez, del doctor Fuentes. No firme nada, dijo. Nada, ni aunque le digan que es urgente, ni aunque llore su esposo, ni aunque la presione su hijo. ¿Y si Rodrigo sale del hospital? Cuando salga usted ya tiene que tener todo documentado. Una pausa. Señora Elena, lo que me describe es un patrón, no fue un error. Fue sistemático. Alguien estuvo usando su identidad durante años para mover dinero. Eso tiene consecuencias legales. ¿Para quién? Para quien lo hizo. Lo dijo sencillo, sin dramatismo, pero en esa frase sencilla cabía todo lo que yo necesitaba escuchar. Esa noche no entré al estudio de Rodrigo. No lo necesitaba. Ya sabía suficiente. Me serví un vaso de agua. Me senté en la cocina. Saqué la fotografía del sobre. La mujer, el niño, Rodrigo sonriendo. Pensé en cuántos años había durado eso. Pensé en el dinero que había salido de cuentas con mi nombre. Pensé en Mateo, con su carpeta y su abogado y su prisa. Y pensé en Daniel, que se fue a los 22 y casi no llamaba. ¿Sabía él algo? ¿Era por eso que se había ido? Tomé el teléfono. Busqué el número de Daniel. Era tarde. Casi medianoche. Dudé. Entonces escribí un mensaje corto. Daniel, necesito hablar contigo. Es importante. No le digas a tu hermano. Envié el mensaje. El teléfono quedó quieto. 5 minutos, 10. Y entonces llegó una respuesta. Solo 2 palabras. Pero esas 2 palabras me cambiaron todo lo que creía entender sobre los últimos 20 años. Daniel escribió, ya sé. 2 palabras, ya sé. Me quedé mirando la pantalla durante un tiempo que no supe medir. El brillo del teléfono en la cocina oscura. El silencio de la casa. El peso de esas 2 palabras cayendo sobre todo lo que yo creía que era mi vida. Mi hijo menor lo sabía. ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me dijo nada? Escribí. ¿Qué sabes exactamente? Pasaron varios minutos. Luego empezaron a llegar mensajes, uno tras otro, como si Daniel hubiera estado esperando este momento durante años y ahora no pudiera parar. Sé lo de Lorena, lo supe cuando tenía 16 años. Vi una carta. No era para mí. Estaba sobre el escritorio de papá. La leí sin querer. Traté de decirte, una vez. ¿Recuerdas cuando te dije que papá tenía secretos? Tú me dijiste que no hablara así de él. Sí recordaba. Recordaba haberle dicho eso con una voz firme que en ese momento creí que era protección. Que era lo correcto, que los hijos no debían meterse en los asuntos de los padres. Ahora entendía que con esa frase lo había silenciado. Lo había dejado solo con algo que era demasiado grande para un adolescente. Lo siento, Daniel, escribí. No tienes que pedir perdón tú, mamá. Pero sí tenía que pedirlo. ¿Mateo sabe? La respuesta tardó más esta vez. Mateo sabe todo. Siempre supo. Por eso papá siempre lo trató diferente. Por eso le dio la empresa. Por eso tiene lo que tiene. Cerré los ojos. El cuadro completo empezaba a dibujarse, y era más oscuro de lo que había imaginado. A la mañana siguiente llamé a Patricia Solano antes de las 8. Le conté lo de Daniel. Le leí los mensajes. Eso es importante, dijo. Un testimonio familiar puede ser relevante dependiendo de cómo avance esto. Pero primero necesitamos los documentos del banco. ¿Le respondieron sobre la solicitud formal? Todavía no. Me dijeron 5 a 10 días hábiles. Vaya hoy en persona. Pregunte por el supervisor. Dígale que hay una investigación en curso. No tiene que mentir, solo decir que está siendo asesorada legalmente. Eso a veces acelera las cosas. ¿Y los documentos que Mateo me trajo? No los firme
Y si le preguntan, diga que los está revisando con un abogado. Eso es completamente legal. Nadie puede obligarla a firmar nada. Lo dijo con una claridad que me hizo bien. Nadie puede obligarla a firmar nada. ¿Cuánto tiempo había vivido sin saber eso? Fui al banco a las 9 de la mañana. El mismo edificio. La misma señorita de la ventanilla. Esta vez pedí hablar directamente con Germán, el supervisor. Él me recibió con la misma corbata gris y la misma cara de no querer problemas. Le dije que estaba siendo asesorada por una abogada, que necesitaba con urgencia la copia del contrato original de apertura de la cuenta y el historial completo de movimientos. Germán cambió levemente de expresión. Señora, ese proceso toma tiempo. Lo entiendo, pero si es necesario, mi abogada puede solicitar esos documentos a través de un proceso legal, lo que haría todo más largo y más formal para el banco también. No lo dije con agresividad, lo dije tranquila, como quien sabe lo que tiene. Germán tecleó algo. Esperé. Puedo tenerle una parte del historial hoy mismo. El contrato original puede tomar 2 días más. Acepto eso. Me hizo esperar 20 minutos en una silla junto a una planta de plástico. Cuando volvió, traía un sobre sellado. Los movimientos de los últimos 5 años. Es lo que puedo entregarle hoy sin autorización adicional. Tomé el sobre. Gracias, Germán. Salí del banco sin abrirlo. Esperé a estar en el carro, con las puertas cerradas, para sacar las hojas. Eran 12 páginas. Me tomó 30 minutos leerlas todas. Cuando terminé, entendí la magnitud completa de lo que había estado pasando. En 5 años, habían salido de esa cuenta más de $90,000, en transferencias pequeñas al principio, discretas, del tipo que no llama la atención, luego más grandes. El nombre de Lorena Ibáñez aparecía en varios movimientos, pero no era el único nombre, había otro, una empresa constructora, la misma empresa que Rodrigo le había transferido a Mateo 3 años atrás. El regalo de bodas tardío, lo habían llamado. La gran generosidad del padre, construida con dinero de una cuenta que yo nunca supe que tenía. Esa tarde no fui al hospital. Por primera vez en días no fui. Le mandé un mensaje a Mateo. Hoy no puedo, mañana voy. No expliqué más. Me fui a la casa de Consuelo. Le mostré las 12 páginas. Le conté lo de Daniel. Le conté lo de la empresa. Ella leyó despacio con lentes, inclinada sobre la mesa de la cocina. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró. Elena, esto no es solo una infidelidad. Lo sé. Esto es un esquema sostenido durante años para mover dinero usando tu identidad. La infidelidad es lo de menos en términos legales. Lo de menos. ¿Qué cosa extraña es el derecho? Lo que más duele en el corazón es lo de menos en el papel. ¿Qué puedo hacer? Patricia Solano es buena. Sigue con ella. Consuelo dobló las hojas con cuidado. Pero quiero decirte algo que no es legal. Es personal. La miré. Lo que están intentando hacer con esos documentos que te trajo Mateo es dejarte sin nada antes de que entiendas que tienes todo. Hizo una pausa. A tu esposo le quedan fuerzas para planear, no para arrepentirse. Esas palabras me las guardé adentro. A tu esposo le quedan fuerzas para planear. Esa noche Daniel me llamó. Su voz era la misma de siempre, pero con algo diferente, más abierta, como si el mensaje de la noche anterior hubiera roto algo que llevaba años cerrado entre nosotros. ¿Estás bien, mamá? Estoy entera, dije, porque bien no era la palabra correcta, pero entera sí. ¿Qué vas a hacer? Lo que deba. Silencio breve. ¿Necesitas que vaya? No esperaba esa pregunta. Me tomó un momento responder. Todavía no, pero quiero que sepas que puede que te necesite pronto. Aquí estoy. 2 palabras otra vez, pero estas eran distintas. Estas pesaban bien. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. Si esta historia te está acompañando, suscríbete y comenta. Necesito saber que no estoy hablando sola. Al día siguiente fui al hospital. Rodrigo tenía mejor aspecto. Ya se sentaba solo en la cama, ya hablaba con más energía. Mateo estaba ahí cuando llegué. Los dos me miraron entrar con esa expresión que yo había aprendido a leer después de décadas. Una mezcla de impaciencia y condescendencia, como quien espera que llegue alguien para resolver un trámite. «Mamá», Mateo se levantó. «¿Trajiste los documentos?» «No». «¿Los revisaste?» «Los estoy revisando con mi abogada». Silencio. Rodrigo me miró desde la cama. «¿Tu abogada?» preguntó. «Sí, Patricia Solano. Quiero entender bien lo que firmo antes de firmarlo». Rodrigo no dijo nada por un momento. Luego miró a Mateo, uno de esos miradas que tienen historia, que tienen código, que excluyen a quien no las entiende. Yo las había visto 1000 veces sin saber leerlas. Ahora las leía. «Elena», dijo Rodrigo con voz pausada, «lo que Mateo te trajo es para protegerte a ti también, para proteger a la familia. Entonces no hay prisa en firmarlo. Hay razones legales para hacerlo pronto.
Mi abogada me dirá si eso es cierto. Rodrigo apretó la boca. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero yo lo conocía. Era el gesto que hacía cuando no podía controlar algo. Mateo intentó otro camino. Mamá, el doctor Fuentes tiene experiencia. Lleva años con la familia, es de confianza. De la familia de tu padre, dije. No de la mía. Nadie respondió a eso. Me senté, saqué mi teléfono, pregunté por la alimentación del día, por los medicamentos y por lo que el médico había dicho esa mañana. Cosas normales, como si la conversación anterior no hubiera ocurrido. Pero en el cuarto había algo diferente ahora, un equilibrio que se había corrido apenas unos centímetros, y esos centímetros lo cambiaban todo. Esa tarde, de regreso a casa, me detuve en una papelería, compré una carpeta azul, metí adentro las 12 páginas del banco, el sobre manila con las 3 hojas, el papel escrito de consuelo, una copia del documento que Mateo me había traído. Escribí mi nombre en la portada. Elena Vázquez, solo mi nombre, sin el apellido de Rodrigo. Hacía décadas que no escribía mi nombre solo. Lo miré un momento y guardé la carpeta en el fondo del closet, detrás de unas cajas de zapatos, en un lugar donde nadie más buscaba nada. 3 días después llegó una llamada de un número que no reconocí. Sí, contesté. Era una voz de mujer, adulta, tranquila pero con algo tenso debajo. ¿Habla con Elena Vázquez? Sí. ¿Con quién hablo? Una pausa. Me llamo Lorena. El cuarto se quedó quieto. Mi respiración se quedó quieta. Lorena Ibáñez, confirmó la voz. Sé que esto es una sorpresa. Sé que quizás no quiera hablar conmigo. Pero hay algo que usted necesita saber, y creo que tiene derecho a saberlo antes de que sea demasiado tarde. No colgué. Debería haber colgado, pero no colgué. La escucho, dije. Y Lorena empezó a hablar. Lorena habló durante casi 40 minutos. Yo no la interrumpí. Me senté en el sillón de la sala, con el teléfono pegado a la oreja, y escuché. Escuché todo, cada palabra, cada pausa, cada cosa que no quería escuchar pero que necesitaba saber. Me contó que había conocido a Rodrigo hace 17 años, en una convención de constructores, en otra ciudad, que él le había dicho que estaba separado, que el divorcio estaba en proceso, que su matrimonio había terminado hacía tiempo en la práctica aunque no en el papel, que ella le creyó, que durante años le creyó. No soy la villana de esta historia, dijo. Sé que usted tiene razones para odiarme, pero yo también fui engañada. No respondí a eso todavía. ¿El niño de la fotografía? Pregunté. Silencio breve. Se llama Sebastián. Tiene 15 años. Un hijo. Rodrigo tenía un hijo de 15 años que yo no sabía que existía. ¿Rodrigo lo reconoció legalmente? No. Nunca quiso. Decía que era complicado, que cuando resolviera lo de su matrimonio lo haría. Siempre había una razón para esperar. Esa palabra otra vez. Complicado. La misma palabra que usaba conmigo. ¿Por qué me llama ahora?, pregunté. Lorena tardó un momento en responder. Porque hace 2 semanas, antes de que Rodrigo cayera enfermo, vino a verme. Me dijo que iba a arreglar todo, que iba a transferirme dinero suficiente para Sebastián, para su educación, para su futuro. Me mostró documentos, cuentas. Hizo una pausa. Cuentas a nombre de usted, señora Elena. Cerré los ojos. Yo no sabía que eran de usted. Él me dijo que eran cuentas de inversión propias, que usted lo sabía todo, que estaban de acuerdo. No estábamos de acuerdo, dije. Yo no sabía nada. Otro silencio. Lo imaginé, dijo Lorena. Cuando Rodrigo se enfermó y empezaron a moverse cosas que no entendía, comencé a investigar, y encontré que las cuentas estaban a su nombre, que las firmas no coincidían del todo. Su voz cambió apenas, se hizo más pequeña. Señora Elena, yo no quiero su dinero. Nunca quise robarle nada. Si hubiera sabido la verdad desde el principio, las cosas habrían sido distintas. Podía estar mintiendo. Podía hacer exactamente lo que Rodrigo le había pedido que dijera. Pero había algo en esa voz que no sonaba ensayado. Sonaba cansado. El cansancio de alguien que también llevaba años cargando algo demasiado pesado. ¿Tiene documentos?, pregunté. ¿De lo que Rodrigo le mostró? Sí, los guardé. No sé por qué los guardé, pero los guardé. Necesito que se los mande a mi abogada. Una pausa larga. ¿Va a usarlos en mi contra? No, los voy a usar para entender lo que pasó. Completamente. Lorena respiró. De acuerdo. Le di el correo de Patricia Solano. Colgamos. Me quedé sentada en el sillón durante un rato largo, mirando la pared, pensando en lo difícil que es odiar a alguien cuando esa persona también fue engañada. Esa misma tarde le escribí a Daniel. Le conté lo de la llamada. No todo, pero sí lo esencial. Su respuesta llegó rápido. ¿Y el niño? ¿Sebastián? Existe. Tiene 15 años. Pasaron varios minutos sin respuesta. Luego, tengo un hermano.
No supe qué decirle a eso, porque sí, lo tenía, un hermano que no sabía que era su hermano, un niño de 15 años que crecía sin apellido de su padre, sin reconocimiento, sin nada. Mientras Mateo recibía empresas y Rodrigo hablaba de proteger a la familia. ¿A cuál familia? ¿La que construyó con mentiras o la que abandonó en silencio? Patricia Solano me llamó al día siguiente a las 11 de la mañana. Recibí los documentos de Lorena Ibáñez. ¿Son útiles? Son más que útiles. Hizo una pausa que tenía peso. Elena, lo que Rodrigo hizo está documentado por él mismo. Hay correos. Hay transferencias con su propia firma. Hay un borrador de acuerdo que él redactó para entregarle dinero a Lorena usando las cuentas a su nombre. Otra pausa. Él mismo dejó el rastro. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos suficiente para presentar una denuncia formal por uso fraudulento de identidad y manejo indebido de bienes conyugales. Su voz era directa, sin dramatismo, pero también significa que usted tiene que tomar una decisión antes de que Rodrigo salga del hospital. ¿Qué decisión? Si quiere proceder legalmente, hay que moverse pronto, porque si él sale y firma documentos antes de que usted actúe, recuperar esos bienes se vuelve mucho más difícil. Respiré. ¿Cuánto tiempo tengo? El médico dijo que podría salir en 3 o 4 días. 3 o 4 días, 38 años de matrimonio. Y ahora 3 o 4 días para decidir qué hacer con todo eso. Dame hasta mañana, dije. Está bien, pero mañana necesito una respuesta. Esa noche no dormí de nuevo, pero esta vez no fue por el miedo, fue por algo diferente. Fue por el peso de tener que elegir, no entre el bien y el mal, que habría sido más sencillo, sino entre distintas versiones del dolor. Si procedía legalmente, todo saldría a la luz. El hijo, las cuentas, los años de mentira, la familia quedaría expuesta. Mateo quedaría expuesto. Rodrigo, enfermo, enfrentaría consecuencias legales. Si no procedía, perdía. No solo el dinero, perdía la única oportunidad de que lo que me habían hecho tuviera un nombre oficial, un registro. Una verdad que no dependiera de si alguien me creía o no. Me levanté a las 3 de la mañana. Fui a la cocina. Saqué la carpeta azul del closet. La abrí sobre la mesa. Miré mi nombre escrito en la portada. Elena Vázquez. Solo mi nombre. Y pensé en todas las veces que ese nombre había sido usado sin mi permiso. En documentos que no firmé. En cuentas que no abrí. En decisiones que otros tomaron como si yo no existiera. O como si mi existencia fuera solo un sello conveniente para estampar donde hiciera falta. Pensé en mi madre diciéndome que Rodrigo era un buen hombre. Pensé en los 38 años creyéndole. Pensé en Daniel a los 16 años, con una carta en la mano, intentando decirme algo, y yo callándolo. Pensé en Sebastián, de 15 años, sin apellido de su padre. Pensé en Lorena, con su voz cansada, diciendo yo tampoco sabía la verdad. Y pensé en mí, en la Elena de 24 años que se casó, creyendo que el amor era obedecer. En la Elena de 40 que aprendió a no preguntar para no complicar las cosas. En la Elena de 62 que encontró un documento en una carpeta de hospital y decidió, por primera vez, no mirar hacia otro lado. Cerré la carpeta, tomé el teléfono, le escribí a Patricia Solano aunque era de madrugada. Procedemos. Guardé el teléfono, me preparé un té, y esta vez sí lo bebí. A la mañana siguiente fui al hospital temprano. Rodrigo estaba sentado en la cama, con mejor aspecto que nunca desde que había ingresado. El médico había confirmado que saldría en 2 días. Mateo no estaba. Entré sola. Me senté frente a él. Rodrigo me miró con esa expresión de siempre. Esa mezcla de autoridad y afecto que durante décadas interpreté como amor y que ahora veía diferente, como lo que era. Control disfrazado de cuidado. «Tienes buena cara hoy», dijo. «Dormí bien». «¿Ya firmaste los documentos?» «No». El gesto, la boca apretada, los ojos que se endurecen apenas. «Elena». «Rodrigo». Lo dije con calma. «Quiero preguntarte algo, y quiero que me respondas con la verdad. Por una vez». Me miró. «¿Conoces a una persona llamada Lorena Ibáñez?» El silencio que siguió duró solo 3 segundos, pero esos 3 segundos lo dijeron todo. Su cara no colapsó. No se derrumbó como en las películas, solo se quedó quieta de una manera que no era natural. La quietud de alguien calculando. «¿Dónde escuchaste ese nombre?» «Eso no importa. ¿La conoces?» «Es un contacto de negocios». «¿Y Sebastián? ¿También es un contacto de negocios?» Esta vez sí hubo algo. No culpa, no arrepentimiento. Algo más parecido al miedo. El miedo de quien descubre que ya no controla la información. ¿Quién te dijo?» «Rodrigo». «Zeta», lo interrumpí. «Sé lo de las cuentas, sé lo de las transferencias, sé lo de los documentos con mi firma que yo nunca firmé». Hablé despacio sin levantar la voz. «Tengo abogada, tengo los documentos,
Y voy a proceder. Silencio. La máquina pitando. La luz blanca del cuarto. Elena, no hagas algo de lo que te vayas a arrepentir. Me arrepentí durante 38 años de no hacer nada. Me levanté. Ya no. Tomé mi bolso. Caminé hacia la puerta. Espera. Su voz cambió. Más baja, menos controlada. Elena, por favor. Me detuve. No me volteé. Tienes que entender que todo lo que hice fue para proteger a la familia. Ahí estaba otra vez. La familia. Esa palabra que habían usado como escudo durante años, que usaban para silenciar, para controlar, para justificar todo lo que no tenía justificación. Me volteé despacio. Lo miré. Rodrigo, yo soy tu familia. También. Y a mí nunca me protegiste de nada. Salí del cuarto. Caminé por el pasillo del hospital sin apresurarme. Pasé junto a de enfermeras, junto a camillas, junto a familias sentadas en sillas plásticas esperando noticias de alguien. Salí por las puertas de vidrio. El sol estaba afuera. Era un sol normal, de mañana corriente. Pero yo lo sentí diferente. Si esta historia te está llegando al corazón, dale like. Hay mujeres que necesitan saber que no están solas en esto. Esa tarde Patricia Solano presentó la documentación inicial. No era una denuncia penal todavía. Era el primer paso. Una solicitud formal de investigación sobre el manejo de las cuentas. Una notificación legal que dejaba constancia de que Elena Vázquez estaba siendo representada y que cualquier documento que se intentara firmar en su nombre o que requiriera su firma quedaba suspendido hasta nuevo aviso. Me lo explicó por teléfono con la misma voz directa de siempre. Esto no lo va a detener todo de inmediato, pero lo frena y deja registro. ¿Mateo va a saber? Probablemente lo sepa antes de que termine el día. Así fue. A las 6 de la tarde Mateo me llamó. No contesté. Me mandó un mensaje. Largo. Con palabras como traición y familia y papá enfermo y no puedo creer que hagas esto. Lo leí. No respondí. Guardé el teléfono. Y llamé a Daniel. Esta vez contestó al primer timbre. Mamá. Daniel, quiero que vengas. Cuando puedas. No hay prisa, pero quiero verte. Una pausa cálida. Salgo mañana. La noche anterior a que Daniel llegara, no pude dormir. No por angustia, no por miedo, sino porque algo en mí había cambiado de lugar y todavía no encontraba cómo acomodarlo. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, y pensé en todas las noches que había dormido en esa misma cama junto a un hombre que llevaba una vida entera paralela a la mía, una vida con otra mujer, con un hijo, con cuentas, con decisiones, con un futuro planificado sin contarme nada, y yo durmiendo a su lado, sin saber, o quizás sabiendo algo que no me permitía nombrar. Daniel llegó al día siguiente a las 7 de la tarde. Traía una maleta pequeña y la misma cara de siempre, pero con algo diferente en los ojos. Más calmada, como quien viene a hacer algo que debió hacer hace mucho tiempo. Abrí la puerta y lo miré un momento antes de dejarlo entrar. Era mi hijo, el que se fue a los 22, el que casi no llamaba, el que yo había creído que era el problema, porque Rodrigo siempre lo decía así, con esa seguridad que tenía para nombrar las cosas y hacer que los demás las creyeran. Ahora entendía por qué se había ido. Se fue porque era el único que sabía la verdad. Y vivir con la verdad en una casa donde nadie la quiere escuchar es una forma de asfixia lenta. Me abrazó en la puerta. Nos quedamos así un momento largo, sin decir nada. No hacía falta. Entramos a la cocina. Hice café. Puse 2 tazas sobre la mesa. Saqué la carpeta azul y la coloqué entre las 2 tazas como si fuera el centro de todo, que lo era. Daniel la miró. ¿Cuánto hay ahí? Suficiente. Se sentó. Abrió la carpeta. Leyó despacio, pasando las hojas con cuidado, sin decir nada. Yo lo observé. Observé su cara mientras leía. El momento en que llegó a los estados de cuenta. El momento en que vio los números. El momento en que encontró el nombre de la empresa que Rodrigo le había dado a Mateo. Cerró la carpeta. Se quedó mirando la mesa. ¿Mateo sabe que tienes esto? Sabe que tengo abogada. Sabe que presentamos documentación. No sabe exactamente qué tengo. Van a intentar hablar contigo. Que intente. Daniel me miró. ¿Estás bien, mamá? Estoy entera, dije, la misma palabra de antes. Él asintió despacio, como si entendiera que esa distinción importaba. Esa noche, sentados en la cocina, Daniel me contó lo que nunca me había contado. Que a los 16 años encontró aquella carta por accidente, que era una carta de Lorena, escrita a mano, con letra cuidadosa, pidiéndole a Rodrigo que reconociera al niño. Que el niño tenía 2 años en ese momento, que Rodrigo nunca respondió esa carta, o si respondió, lo hizo de otra manera, que Daniel guardó ese secreto durante 6 años, 6 años cargando algo que no era suyo. Una vez traté de decirte, dijo,
¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Me dijiste que no hablara así de papá. Lo sé. No te guardo rencor por eso. Yo sí me lo guardo, dije. A mí misma. Daniel negó con la cabeza. No puedes pedirte que supieras lo que nadie te dejó saber. Eso me lo quedé guardado adentro. No puedes pedirte que supieras lo que nadie te dejó saber. A la mañana siguiente, Mateo apareció en la casa sin llamar. Tenía llave. Siempre había tenido llave. Rodrigo se la dio cuando se casó, como un gesto de bienvenida, de continuidad, como diciendo esta casa también es tuya. Nunca nadie me preguntó si yo quería que Mateo tuviera llave de mi casa. Escuché la puerta abrirse y sus pasos en el pasillo, y luego su voz llamándome desde la sala. Bajé las escaleras con calma. Daniel ya estaba en la cocina. Se quedó ahí, quieto, con la taza en la mano. Mateo me vio bajar y su cara hizo varias cosas al mismo tiempo. Sorpresa al verme tranquila, algo parecido al alivio que rápidamente se convirtió en tensión cuando vio a Daniel asomarse desde la cocina. Daniel, lo dijo como si el nombre fuera una pregunta. Mateo. Daniel lo dijo como quien confirma algo. Mateo me miró a mí. Mamá, necesitamos hablar. Entonces habla. Se incomodó. No esperaba eso. Esperaba quizás que yo lo invitara a sentarse, que le ofreciera café, que hiciera las cosas suaves como siempre las había hecho. Esto que estás haciendo con el abogado va a dañar a la familia. Papá está enfermo. No es el momento. ¿Cuándo sería el momento, Mateo? Cuando papá se recupere, cuando las cosas se calmen, podemos resolver todo en familia sin necesidad de... Mateo. Lo interrumpí. ¿Tú sabías lo de las cuentas? Silencio. ¿Sabías que había dinero moviéndose en cuentas a mi nombre sin que yo lo supiera? Mamá, eso es complicado de explicar. Respóndeme. Otro silencio. Y en ese silencio estaba la respuesta. ¿Y la empresa? Seguí. ¿Sabías de dónde vino el dinero con el que papá te la transfirió? Mateo abrió la boca. La cerró. Era dinero de la familia. Era dinero de cuentas a mi nombre que yo nunca autoricé. Papá tomaba decisiones por los dos. Papá tomaba decisiones por él. Mi voz era tranquila, no elevada, tranquila. Usó mi nombre, usó mi identidad. Usó mi firma falsificada, y tú lo sabías. No sabía todo, pero ¿sabías algo? Mateo no respondió. Daniel se apoyó en el marco de la puerta de la cocina y no dijo nada. Solo miró a su hermano con esa expresión de quien lleva años esperando que algo se dijera en voz alta. Mateo me miró a mí, luego a Daniel, luego otra vez a mí. Si sigues adelante con esto, va a salir todo a la luz. El escándalo va a afectar a todos. A ti también. A mí ya me afectó durante 38 años. Me crucé de brazos. Solo que en silencio. Mateo buscó otro ángulo. Valeria está embarazada. Lo dijo como si eso lo cambiara todo. Como si un embarazo fuera una razón para seguir mirando hacia otro lado. Lo miré. La felicito, de verdad. Y lo decía en serio. Pero eso no cambia lo que pasó. Mateo se quedó sin argumentos. O sin argumentos nuevos. Los que tenía los había usado todos. Voy a necesitar que me devuelvas la llave de esta casa, dije. Me miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? La llave. Esta es mi casa también, y necesito que cuando vengas llames antes. Un momento largo. Mateo metió la mano al bolsillo. Sacó el llavero. Desenganchó la llave de la casa con un movimiento rígido. La puso sobre la mesa de la sala, y salió sin decir más. La puerta se cerró detrás de él. Daniel salió de la cocina. Se paró a mi lado. Miró la llave sobre la mesa. ¿Estás bien? Estoy entera. Ese mismo día fui a ver a Rodrigo al hospital por última vez antes de que le dieran el alta. No lo supe en ese momento. No planeé que fuera la última vez. Simplemente fui. Con mi bolso, con mis cosas en orden, con algo diferente en la manera de caminar por ese pasillo blanco. Rodrigo estaba sentado en la cama, ya vestido con ropa de calle, listo para irse, una maleta pequeña al lado, esperando. Me vio entrar y su cara tuvo ese gesto de siempre, esa mezcla de autoridad y algo que quizás alguna vez fue afecto. Viniste. Vine. Me senté frente a él, no a su lado, frente a él, que es diferente. Hubo un silencio que ninguno de los dos intentó llenar de inmediato. El médico dice que en 2 semanas puedo retomar actividad normal, dijo. Bien, voy a necesitar ayuda en casa los primeros días. Puedes contratar a alguien. Me miró. Elena. Rodrigo, escúchame. Me incliné levemente hacia adelante. No voy a pedirte explicaciones. Ya tengo las explicaciones. Están en los documentos, en los estados de cuenta, en los correos que tú mismo escribiste. No necesito que me cuentes nada. Apretó la boca. Lo que sí necesito decirte es esto. Respiré. Mi abogada va a proceder, no como venganza,
sino porque lo que se hizo tiene que tener un nombre y un registro, porque mi nombre se usó sin mi permiso durante años, y eso no puede quedarse en silencio como si no hubiera pasado. Elena, si haces eso, ya está hecho, Rodrigo. Silencio. Hay un niño, dije entonces. Rodrigo bajó los ojos. Sebastián tiene 15 años y no tiene tu apellido. Hablé despacio. Eso no es mi problema legal, pero es tuyo, moral y legalmente, y espero que en lo que te queda de tiempo y de fuerzas lo resuelvas, no por mí, por él. Rodrigo no respondió. No me pidió perdón. No esperaba que lo hiciera. El arrepentimiento también se aprende o no se aprende, y hay personas que llegan al final de sus años sin aprenderlo. Me levanté, tomé mi bolso. Lo miré por última vez como lo que había sido. El hombre con quien me casé a los 24 años creyendo que era suficiente. El hombre que me había dado 2 hijos y 38 años de una vida que resultó ser, en partes importantes, una mentira administrada con cuidado. No lo odié en ese momento. Lo vi. Simplemente lo vi. Y eso fue más poderoso que cualquier otra cosa que pudiera haberle dicho. Que te recuperes bien, dije. Y salí. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete. Y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. Las semanas que siguieron no fueron sencillas. Nadie me dijo que iban a ser sencillas. Rodrigo volvió a la casa con una enfermera de día. Y dormía en el cuarto de huéspedes porque yo le había puesto ahí sus cosas mientras él estaba en el hospital. Sin pelea, sin drama, con la misma calma con que había hecho todo desde aquella noche en la cocina con el sobre Manila sobre la mesa. Él no protestó. Creo que en algún lugar sabía que no tenía con qué protestar. Mateo llamó 2 veces en esas semanas. La primera para intentar negociar. La segunda para decirme que Valeria había tenido complicaciones menores en el embarazo y que esperaba que eso no me tuviera sin cuidado. No le respondí a eso, no porque no me importara, sino porque entendí que era otra forma de presión disfrazada de noticia familiar. Le mandé a Valeria un mensaje directo diciéndole que esperaba que estuviera bien. Ella respondió con un gracias escueto, y eso fue todo. Patricia Solano trabajó durante esas semanas con una precisión que me hacía bien ver. Me explicaba cada paso, cada documento, cada decisión. Me preguntaba antes de actuar. Me trataba como alguien capaz de entender su propio caso, que debería ser lo mínimo, pero que para mí era algo que no había experimentado en mucho tiempo. El proceso reveló 3 cuentas en total a mi nombre. No una, 3. La segunda había sido abierta 4 años después de la primera. La tercera, hace solo 6 años. El dinero total que había pasado por esas cuentas sin mi conocimiento superaba los $200,000 a lo largo de todos esos años. Parte había ido a Lorena, parte a la empresa de Mateo, parte a gastos que Patricia clasificó como personales de Rodrigo, viajes, restaurantes, cosas que nunca compartió conmigo. Cuando me lo dijo por teléfono, con esa voz directa y clara, me quedé un momento en silencio. No por sorpresa, sino porque escucharlo así, en números, en hechos concretos, hacía que todo lo que había sentido durante años tuviera una forma real, medible, documentada. No estaba loca, no había sido exagerada, no había complicado las cosas. Las cosas habían estado complicadas mucho antes de que yo me enterara. Consuelo me visitó un jueves por la tarde. Llegó con una bolsa de pan dulce y esa manera suya de entrar a los lugares como si hubiera estado ahí siempre. Nos sentamos en la sala, tomamos café, comimos pan en silencio durante un momento. ¿Cómo estás?, me preguntó. Cansada, pero bien. ¿Daniel sigue aquí? 2 semanas más, luego vuelve, pero dice que va a venir más seguido. Consuelo asintió. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con la casa? Era una pregunta que yo me había hecho varias veces sin responderla del todo. No lo sé todavía. Miré la sala, los muebles que habíamos comprado juntos, los cuadros que Rodrigo había elegido, las cortinas que yo había querido cambiar 3 veces y él siempre dijo que no era necesario. Lo que sé es que voy a cambiar las cortinas. Consuelo me miró y se rió. Una risa genuina de las que salen del vientre. Yo también me reí, y fue la primera vez en semanas que me reí de verdad, sin calcular, sin contenerme, sin pensar si era apropiado o no. 1 mes después del alta de Rodrigo, firmamos los primeros documentos de separación de bienes. No fue un proceso limpio, nunca lo es. Hubo tensión. Hubo momentos en que su abogado, el doctor Fuentes, se intentó maniobras que Patricia bloqueó una por una, con esa eficiencia suya que me hacía sentir que alguien estaba finalmente en mi esquina. Rodrigo firmó sin mirarme. Yo firmé mirando el papel, leyendo cada línea, cada palabra, no porque desconfiara de Patricia, sino porque había decidido que nunca más iba a poner mi nombre en algo sin saber exactamente lo que decía. Nunca más.
Cuando salimos del despacho, Patricia caminó a mi lado por la acera y me dijo: «Lo hizo bien». «¿Qué hice bien?» «Todo, desde el principio». Me miró. Muchas mujeres en su situación se paralizan. Usted no se paralizó. Pensé en decirle que sí me había paralizado, que me había paralizado durante 38 años, que la diferencia era que esta vez la parálisis duró solo una noche. Pero simplemente le dije: «Gracias». Lorena me escribió un mensaje 3 semanas después de nuestra llamada. Era breve. Decía que había hablado con un abogado también, que iba a buscar el reconocimiento legal de Sebastián, que no me pedía nada, que solo quería que yo supiera. Le respondí 2 líneas. Le dije que me parecía lo correcto, que Sebastián merecía tener su historia completa, que eso no tenía nada que ver con lo que había pasado entre ella y yo, sino con lo que ese niño merecía. No nos volvimos amigas, no creo que fuéramos a hacerlo, pero entre las dos había algo que no era odio. Era el reconocimiento de que las dos habíamos vivido en los márgenes de la misma mentira, sin saberlo, durante años. Eso no nos unía, pero tampoco nos separaba en la manera simple en que habría sido más fácil. La noche en que Daniel se fue, nos quedamos sentados en la cocina hasta tarde. Tomamos té, hablamos de cosas pequeñas, de su trabajo, de la ciudad donde vivía, de los planes que tenía. Antes de irse, me dijo algo que no esperaba. «Mamá, yo me fui de esta casa porque no aguantaba, pero también me fui porque era cobarde. Debí quedarme, debí insistir más». «Tenías 22 años», dije. «Tenías tú que cargar con todo». «Ya no cargo con todo». Le puse la mano en el brazo. «Ahora cargo con lo que es mío, que es diferente». Daniel asintió. Me abrazó otra vez en la puerta. «Te llamo el domingo». «Te espero». Lo vi alejarse por la calle iluminada, y cerré la puerta, y me quedé en el pasillo de mi casa, en silencio, sola, pero no de la misma manera en que había estado sola antes. Antes la soledad era un hueco, una cosa que faltaba, una ausencia que nadie nombraba pero que llenaba cada cuarto. Esta soledad era diferente. Era un espacio, mío. Cambié las cortinas de la sala el siguiente sábado. Las elegí yo, color crema, con un bordado sencillo en los bordes. Las colgué con ayuda de una señora del barrio que se ofreció cuando me vio en la escalera con el paquete. Cuando terminamos, me paré en el centro de la sala y las miré. La luz de la tarde entraba diferente. El cuarto se veía diferente. O quizás era yo la que veía diferente. No voy a decirte que todo quedó resuelto, porque no quedó. El proceso legal siguió durante meses. Hubo días difíciles. Hubo momentos en que Mateo intentó acercarse y otros en que se alejó definitivamente hacia un silencio que todavía no sé si es temporal o permanente. Rodrigo se recuperó físicamente. Vivió en la misma casa durante el proceso, en el cuarto de huéspedes, con su enfermera. Hablamos lo necesario, nada más. Había una cortesía entre los dos que no era afecto, pero tampoco era guerra. Era distancia, una distancia honesta, que en cierta forma era más real que la cercanía que habíamos fingido durante décadas. No sé qué va a pasar con él. No sé qué va a pasar con Mateo. No sé cómo va a resultar lo de Sebastián. Hay muchas cosas que no sé. Pero sé algunas que antes no sabía. Sé que mi nombre me pertenece. Sé que firmar algo significa entenderlo. Sé que el silencio no siempre es paz. Sé que pedir ayuda no es debilidad. Es lo que haces cuando llevas demasiado tiempo cargando sola lo que debía repartirse. Y sé que a los 62 años todavía se puede empezar algo. No de cero. No hay manera de volver a cero cuando se llevan tantos años vividos, sino desde aquí, desde lo que soy, desde lo que aprendí, aunque me costara aprenderlo. Desde esta cocina con luz nueva y cortinas que elegí yo, desde mi nombre escrito solo, sin apellido prestado, en la portada de una carpeta azul, Elena Vázquez. Nada más, nada menos. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Estas historias no son fáciles de contar ni de escuchar. Si esta te movió algo por dentro, dale like y suscríbete para que no te pierdas lo que viene. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien como Elena? ¿O quizás eres tú? Aquí nadie juzga, aquí solo escuchamos.